Tiene la palabra ahora Arte Magna International. Adelante. Muchísimas gracias, Presidenta, Excelencias, distinguidos invitados. En nombre de los más de 3,5 millones de cubanos que están exiliados en todo el mundo sin representación diplomática, les doy las gracias por la oportunidad que me han dado para compartir nuestra experiencia y las voces de millones de víctimas del régimen comunista de Cuba que gobierna Cuba desde el 59. La pandemia ha tenido un gravísimo impacto en los derechos humanos y el espacio cívico en el mundo. En Cuba el impacto ha sido catastrófico. El 11 de julio de 2021 miles de cubanos salieron a la calle para protestar en una magnitud que no se había visto durante decenios. Las personas que participaron en las protestas pedían no solo un cambio en las condiciones de vida, sino también la libertad al final de las medidas restrictivas que el gobierno había adoptado para controlar la propagación de la COVID. A pesar de que eran manifestaciones pacíficas, las autoridades respondieron con represión y penalización de los manifestantes y los periodistas independientes. Por ejemplo, cabe mencionar el caso de Jonathan Torres, de 17 años, que encaró un juicio ayer y que ahora se enfrenta a 8 años en la cárcel. Además de las detenciones arbitrarias, se han utilizado otras tácticas de represión, por ejemplo, la desconexión de Internet, las violaciones de las debidas diligencias, malos tratos, campañas de difamación y también juicios injustos a puerta cerrada. A pesar de todos estos delitos, interrumpe la presidenta. Parece que hay una moción de orden. Tiene la palabra Cuba. Señora Presidenta, intervenimos en estos momentos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En estos momentos estamos escuchando a un supuesto representante de la llamada organización Arte Magna International. Sin embargo, la información pública que existe sobre esta persona y organización nos indican que no es miembro de la misma. Por tal motivo, en virtud del artículo 7 del Reglamento del Consejo de Derechos Humanos, mediante el cual se indica que la participación de las ONG se basará en las disposiciones, en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos Humanos, pedimos que se revise inmediatamente la acreditación de esta persona y se garantice que la misma se ha hecho acorde a los procedimientos establecidos. Muchas gracias. Recuerdo a las delegaciones que, de conformidad con la resolución 2814 y 3441 del Consejo de Derechos Humanos, esta reunión no está limitada a las ONG con estatus de consultivo ante el ECOSOC. El orador ha sido acreditado debidamente para la reunión a través de un proceso de acreditación abierto y transparente. En aras de la participación inclusiva y diversa, las ONG inscritas para esta reunión pueden intervenir. Teniendo esto presente, le voy a devolver la palabra al orador. Caballero, tiene la palabra. Muchísimas gracias. A pesar de utilizar delitos que no son coherentes con el derecho internacional, por ejemplo, el desorden público, la incitación para cometer un delito, para penalizar a los que han protestado, y a pesar de los esfuerzos de gobiernos y organizaciones internacionales, el régimen cubano no quiere permitir la entrada a organizaciones internacionales para que documenten la situación de derechos humanos en el país. Excelencias, la situación de derechos humanos y política en Cuba es grave. Pedimos que Cuba ratifique el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que detenga la represión estatal y que ponga en libertad a todos los detenidos políticos. Le pedimos a la comunidad internacional que apoye al pueblo de Cuba en su lucha en pro de la democracia y la libertad, que sancione a la dictadura comunista, a sus aliados, países que patrocinan el terrorismo como Rusia, Siria, Corea del Norte, Eritrea, Venezuela, Nicaragua y otros estados que siguen gozando de la condescendencia internacional. La presidenta, parece ser que la distinguida representación de Cuba presenta una moción de orden. Adelante, caballero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta.
Nos parece haber escuchado que se han empleado términos como régimen comunista en esta sala. Nosotros pedimos que se ajuste al orden el orador en correspondencia con lo que establece el Consejo de Derechos Humanos, que además trabaja en pos de la paz y en garantizar los derechos humanos en materia general. La representante de el representante de esta organización no gubernamental que está haciendo uso de la palabra se ha referido a cuestiones que denigran la imagen de nuestro país y como miembro del Consejo de Derechos Humanos no lo permitiremos. Muchas gracias. Bien, pues antes de pasar al siguiente orador, solicitaría a todas las delegaciones que aborden los derechos humanos con dignidad y respeto y que se adhieran a los principios bien establecidos de las Naciones Unidas. Quisiera pedirle a todos los oradores que respeten las normas de Naciones Unidas cuando hagan referencia a los países y que utilicen las designaciones, los nombres adecuados de esos países en las Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Arte Magna International. Gracias, señora presidenta. Excelencias y distinguidos invitados. Ayer en esta Cámara vimos un ejemplo concreto de cómo el desgobierno de Cuba trató de censurar mi participación en este foro y, por ende, un ejemplo de cómo censura a la sociedad civil. De esta misma manera, pero con violencia, censura a todos los que alzan la voz en pos de la justicia, la libertad y la democracia en Cuba. En un país donde el espacio cívico está completamente cerrado y donde un desgobierno se rige por una constitución amañada que estipula que el Partido Comunista de Cuba es la única fuerza rectora de la sociedad y del Estado, los cubanos quedamos indefensos y mal representados ante este monopolio estatal. Moción de orden. Hay una moción de orden. Presidenta, intervenimos en estos momentos sobre una cuestión de orden en virtud del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El representante de la organización no gubernamental que está haciendo uso de la palabra se ha referido a cuestiones ajenas al tema de debate en este panel del fórum y una vez más el orador ha empleado un lenguaje que no está en correspondencia con las normas y principios que defiende este foro, llamando a Cuba un desgobierno y en particular a las normas del Consejo de Derechos Humanos. Persisten los FEINS y la construcción de líneas de mensaje falsas sobre Cuba. ¿Qué credibilidad tiene una persona que apoya un sistema de medidas coercitivas, inhumanos, como el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que ha solicitado intervenciones militares contra Cuba, que ha acosado e instigado a diplomáticos cubanos, lo que constituye una flagrante violación de la Convención de Viena? Por favor, llamamos que se le llame al orden. Actualmente estamos celebrando un debate sobre, estamos juntos en todo esto, cohesión social y resiliencia y cohesión social y sistemas de respuesta. Recuerdo a todos que los oradores tienen que hacer preguntas y comentarios sobre el tema de este debate y teniendo esto en mente le devuelvo la palabra al orador. Tiene la palabra, señor. Gracias, señora presidenta. Espacios como este foro son nuestra única vía y herramienta para expresar las vejaciones que sufrimos y defender la democracia cubana. Cuba necesita un nuevo contrato social y una constitución que garantice nuestros derechos fundamentales. Hoy los colectivos de madres cubanas son las que más sufren las persecuciones, injusticias y torturas que vive el pueblo cubano. Por ejemplo, mientras se celebraba el juicio de 15 presos políticos hace 2 días, las madres de estos fueron detenidas arbitrariamente para no permitir su asistencia a los juicios, como lo denunció la madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, lo cual se les tortura psicológicamente y se les culpa de lo que están sufriendo sus hijos. Tiene la palabra el distinguido delegado de Cuba. Presidenta, consideramos que una vez más el orador está empleando lenguajes y creando líneas de mensajes falsas contra Cuba. Consideramos que por ser reiterativo en sus ofensas y la violación de las reglas de procedimiento, se le llame al orden al orador. Muchas gracias. Gracias por su declaración. Tiene la palabra ahora el siguiente orador,